Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, es muy grato estar junto con todos ustedes esta noche una vez más en este inicio de Shabbat y en la culminación de este estudio verso a verso de la carta a los Gálatas. Hoy planteamos llegar al final porque ya nos queda restando es el capítulo 6, que además de todo pues ya es básicamente recomendaciones finales para la comunidad de creyentes y los saludos y todos algunos aspectos adicionales, ¿no? Bien, vamos a ver de qué se trata, cómo empieza el capítulo 6, que ya pues, habíamos hablado un poquito de esto, ¿no? El primer versículo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense ustedes, los espirituales, es decir, los nacidos de arriba, los nacidos de la promesa, los que andan en el espíritu. ¿Quiénes son los que andan en el espíritu? Hombre, los que andan con el espíritu. Andar en el espíritu no es andar flotando, como ya lo habíamos dicho, en una vida espiritual toda encerrada, en oraciones todo el día o en ayunos. Hay que andar con el espíritu, es decir, con la promesa, ¿ya? Con la conciencia, con la mente de Cristo. Acordémonos que la palabra ruach significa eso, ¿no? Hay que recordarlo siempre, desde viento, ánimo o actitud, mente, ¿de acuerdo? Y el depósito de la vida eterna. Entonces cuando tú andas con el ruach, estás andando con la promesa, estás andando con la mente de Cristo. Entonces, si tú eres un espiritual, es decir, que tú tienes los pensamientos de Mashiach, que tú andas pendiente de las cosas de arriba y no las de abajo, ¿no? Entonces, si tú eres espiritual, sabes por la Escritura que tienes que restaurar al otro con ánimo, fíjense usted, ahí dice, con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿cuántos espíritus van a haber? Hombre, ahí dice ánimo, espíritu es ánimo. Con ánimo, con la intención, con el carácter de la mansedumbre, para que se den cuenta cómo hay que sopesar la palabra ruach, ¿ya? A veces el poder de Dios, la promesa, la mente de Mashiach, y hay veces simplemente que es el ánimo, la intención de alguien, ¿ya? Y dice restáurale con ruach de shiflut, en hebreo sería ruach shiflut, sería como con ánimo de humildad, de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, de otra manera de decirlo es, hazlo como si fueras tú o lo que te gustaría que hicieran contigo. Pero eso implica actuar dentro de la Torá. Eso en ningún momento significa pasar por alto las faltas. Significa, oye, bueno, te animo, inténtalo mejor la próxima, ¿cierto? Pero no dejar como que, bueno, no ha pasado nada. Sí pasó, pero vamos a intentarlo que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Dice, sobrelleven los unos, ¿qué cosa? Las cargas. Ahí literalmente dice tabari, en griego. Tabari significa los pesos, las presiones. Pero no las cargas, es distinto. ¿Por qué? Porque cada quien, más adelante lo dice, cada quien va a llevar su propia carga, ¿cierto? Pero la presión se refiere a que estamos en solidaridad. ¿Me explico? Cada quien lleva su propia cuestión, pero nos apoyamos entre nosotros. Que cada quien lleva lo suyo, pero no va a llevar la carga del otro. Eso no es lo que está diciendo. Sino que cada quien va a llevar, ¿cierto?, su propio peso allí. Bien. Y hay que colaborar, ¿no? Y cumplida así, ¿qué cosa? La ley del Mesías. Entonces, fíjense ustedes que ahí tiene artículo, ton nomon tu Christu, dice en griego, ¿no? Ton nomon tu Christu, la ley de Mashiach. Que la ley de Mashiach no es otra ley distinta. La ley de Mashiach es la Torá. Amén. Es la misma cuestión, ¿no? Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué lo dice? Dice, el que se cree ser algo. ¿Ser algo en qué sentido dentro del contexto?
¿Ya? Si nos devolvemos un poquito, miren que aquí esa expresión se relaciona con lo que dice acá en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a volvernos un poquito acá y miren lo que dice acá en el versículo 6. 2:6, ¿qué dice? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Ok, eso se está refiriendo a los apóstoles que en la antigüedad fueron pescadores, y Pablo dice, pues no me interesa lo que hayan sido antes, son autoridad ahora mismo, son los delegados Mashiach. Esas personas a mí no me comunicaron ninguna novedad respecto al tema de la circuncisión, o sea que no salió de los apóstoles eso. Entonces cuando aquí dice, alguno se cree algo no siendo nada, ¿a qué se está refiriendo entonces? A autoridad, creerse autoridad. No siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque los que tenían autoridad aquí eran los apóstoles, ¿cierto? Y ellos no estaban con ningún tipo de artificio o de segunda intención o doble ánimo. Y estos que estaban acá se estaban creyendo autoridad. Algo así parecido le dice Pablo a Timoteo después. Dice, hay algunos que no saben ni lo que hablan ni lo que dicen. Y hablan de la ley como si fueran doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan ni lo que dicen, pero quieren ser autoridad. ¿Ya? Y en este caso, la autoridad de la que está hablando la Escritura tiene que estar ligada. No hay autoridad si no está ¿de qué? Del lado de Dios. Amén. Pero ya por ahí hay muchísimos falsos maestros que están negando a Mashiach, que están diciendo que es un simple hombre o que es menos que Dios, y eso es básicamente sacarlo y negarlo. Así que ¿qué autoridad va a tener una persona para enseñar si está negando al autor de la vida? ¿Ya? Están negando al autor de la vida. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo que respecto de sí mismo y no en otro. Esta expresión es importante, porque los fariseos, los judaizantes en la carta a los Gálatas estaban detrás de las comunidades tratando de que ellos se judaizaran para luego decir, nosotros somos los sabios aquí. Por eso miren que se conecta con, si alguno se cree ser algo, ¿ser qué? Sabio, entre comillas. Pero claro, ellos estaban presionando a las comunidades para que se judaizaran y luego decir, nosotros tenemos 10.000 seguidores. Así como hoy, la gente se gloria, no, yo soy pastor de 5.000 iglesias, de 2.000 iglesias. Eso es para gloriarse. ¿Ya? Entonces dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Ya, bueno, sí. Es igualito como Satanás quiso hacer con Job. Ah, ¿tú crees que Job te teme de balde? Lo que pasa es que tú lo tienes comprado. Y Dios le dice, bueno, te lo he hecho, hazle lo que quieras, que yo sé qué es lo que he trabajado ahí con él. Y no se torció en ningún momento. Entonces, estos judaizantes querían tener las comunidades dominadas, sujetas bajo su yugo, para luego decir, tenemos tantas comunidades en el extranjero, tantos seguidores. Pero luego sus seguidores no soportaban un escrutinio serio. ¿Por qué? Porque se habían vuelto simples repetidores. Es lo que pasa hoy. Hoy hay mucho repetidor. Y entonces van, escucha lo que dice el super mega predicador y lo repite, ya, como si fuera una moda, una cuestión por el estilo. Y no sabe sustentarse con la Escritura. O está repitiendo simplemente. Hoy veía un video tan escabroso de estos grandes telepredicadores evangelistas que sacó un saco roto, así. ¿Quién quiere mi bendición? Ay, que se cree Abraham, Isaac o Jacob.
Entonces, claro, ¿quién va a recibir mi bendición con este saco roto? Me parece. ¿Ah? Para tú bendecir, tienes que estar tú primero bendecido. Y entonces él asociaba a estar bendecido a estar bien pintado, ¿no? Bien echado, bien vestido. Y enseguida yo me acordé, Juan, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, cesando. Pablo mandaba a traer los pergaminos, la capa, ¿ah? Se ganaba la vida haciendo carpita, ¿cierto? No faltará quien diga que eran las megacarpas del imperio, que eran de oro, con hilo de oro y todo, ¿no? Faltará quien diga eso. Pero fíjense ustedes, aquí lo que está diciendo, y entonces cada uno tendrá motivo de que gloriarse solo de sí mismo y no en otro, porque quieren ver que otro haga lo que ellos no hacen. Eso es lo que significa eso. ¿Ya? Todos estos líderes religiosos, y bueno, en este caso los judaizantes en la carta, querían imponer todas esas cargas, querían ver al pueblo caminando en orden, parejito, y era lo que había denunciado Mashiach muchos años antes. Oye, esto ni con un dedo quieren mover, pero sí se le imponen al pueblo. Eso es lo que significa esto. Querían gloriarse de otro, o sea, tener alabanza en otro. Porque ocurre esto, suele suceder muy a menudo. Es como, ¿qué te voy a decir? El ejemplo sería como un profesor que es mal profesor y le tocó un alumno brillante. Entonces el estudiante sale ganador en el... Sí, yo soy el profesor de ese. ¿Me explico? ¿Cuál? Tengo un mal profesor. Ese estudiante es bueno. ¿Ya? Igualito pasa aquí. ¿Ya? Es como el gobierno colombiano que no apoya el deporte y cuando sale una estrella es colombiano y venga la foto, que la casa, que... Sí. Igual si no le da apoyo. ¿Ya? ¿A dónde? Igualito ocurre aquí, ese es el ánimo fariseo, ¿no? Quiere imponerle una carga, pero allá en lo secreto hacen otra cosa. Eso suele ocurrir. Dice, porque mira el versículo 5, que es lo que les decía al principio. 6:5. Cada uno llevará su propia carga. Yo no le puedo imponer una carga de mi imaginación a otra persona. No, es que a mí me parece que tú, ¡pum!, y haz esto, ¡pum!, y cargarlo. Por eso aquí nos soltamos solo a la escritura, ¿no? ¿Ya? Porque cuando dice cada uno llevará su propia carga es para que no lleves tú la carga de otro. Y se está refiriendo aquí en el contexto a términos doctrinales. ¿Ya? Aquí. Miren que viene en orden. Hay unos que se creen no siendo nada, se engañan. Ojo, primera parte. Cada uno va a llevar su propia carga. ¿Cierto? El uno no tenga por qué gloriarse del otro. Hablan en términos doctrinales. A todos estos que se creían las luminarias, ¿no?, de la revelación bíblica, pero andaban cargando al pueblo con tradiciones y con criterios personales, y no según la escritura. ¿Ya? Fíjense usted, la enseñanza que vimos del diezmo, eso, pues la retroalimentación que hemos recibido es positiva. Es algo que todo el mundo entiende y sabe que es así. Pero hay simplemente que mostrarlo con la escritura. Yo no hice mayor exégesis, básicamente. Mostré lo que dice la escritura. Expliqué algunas cositas de contexto y punto. Sin amenazas, sin nada. Cada quien ya sabe lo que tiene que hacer y ya. Sencillo. ¿Cierto? Pero no, maldito soy con maldición. Me habéis robado. ¿Ah? Bien. Dice el 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Recomendaciones finales, ¿no? Sencillo. Cuando dice de toda cosa buena es lo que nazca, ¿no? No lo que yo diga. Si yo enseño a alguien, entonces no, yo quiero que tú me des tal cosa. Es pasivo, porque esta orden es para el que es enseñado, no para el que enseña. Entonces voluntariamente está diciendo, hagan partícipe de toda cosa buena que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sencillo. Entonces, si tú siembras miedo,
vas a tener una comunidad, una congregación llena de miedo. Pero aquí nosotros lo que estamos sembrando es confianza en la Escritura, en Dios, en los unos con nosotros, ¿cierto? Que si hay alguna duda o alguna falla, hombre hermano, pasó esto, tranquilo, aquí vamos a hacer, y nos apoyamos como si esto fuese una compañía. Es que lamentablemente, fíjense ustedes, las grandes empresas sacan sus grandes ideas, entre comillas, es de aquí de la Biblia, ¿ya? Pero luego la presenta un mega motivador y es lo último. Pero cuando lo dice la Escritura, qué complicación. No, esa Biblia, ese libro es antiguo que no sirve, y aquí ha salido todo, ¿cierto? Entonces, repito, no hay por qué estar sembrando el miedo en las comunidades. Y eso era lo que pasaba, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos comentado cómo Pedro prácticamente por miedo era que había cedido a los judaizantes, ¿no? Porque esos eran los mismos que habían amenazado de muerte a Pablo. Ay, esta gente con el miedo se pueden lograr cosas. Claro, con el miedo tú puedes mover 3.000 personas a que hagan lo que tú digas. Es lo que pasa en Corea del Norte. Hay un sistema tan rígido, tan agresivo, que mueves a todo el país a hacer lo que el dictador diga. Lenin. Lo mismo pasa en las iglesias. En las iglesias siembras miedo, el terror. Si no diezmas, no vas a prosperar. Si siembras poco, recoges poco, etcétera, etcétera. Claro, metes miedo y hace que la gente, aunque no tenga ¿ya? Hace que la gente enseguida se movilice. Pero se moviliza ¿atrás de qué? Detrás del miedo. Pero aquí entre nosotros tenemos que promover la confianza, como dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Eso es lo único que hay que estimular aquí. No sembrar el miedo, ¿no? Que de eso va a recoger. Shalom. Shalom. Dice el 8, porque el que siembra para su carne, ahí está, ¿sí ves? 6. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Ya? Es decir, como lo dijo Mashiach en otras palabras, no hagan tesoros aquí en la tierra donde la orina y el hollín corrompen. ¿Cierto? Hay un dicho en el Talmud que se parece a esto, dice, el que aumenta la carne aumenta el gusano. El que aumenta la carne aumenta el gusano. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo eso en términos muy parecidos. El que siembra para su carne, es decir, en este caso para el ego, ¿ya? Sí. Claro, para sí mismo, segará ¿qué? Corrupción. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, ¿cuál de los dos pactos es el que tiene futuro? ¿El pacto según la carne o según la promesa? Según la promesa. Una promesa. Entonces, si tú estás haciendo cosas según la carne, como eso no tiene futuro, lo que le va a esperar es la muerte, el camino de muerte. No tiene promesa de continuidad, es corruptible. Sí, tú puedes llegar, supongamos que yo fuera un tipo, no sé, movido por otro tipo de espíritu, ¿verdad? No el Espíritu Santo. Quién sabe ya, supongamos como judaizante que yo fuera, y el que no se circuncida no es salvo, y hubiera logrado que todo el mundo se circuncidara, entre comillas, una gran cantidad de gente. ¿Cierto? Y nada, todo eso sería fruto de la carne. ¿Me explico? En cambio, ¿qué pasa? Estamos enseñando que la circuncisión es un mandamiento que en el tiempo, en la medida que vayamos pudiendo, se va haciendo, etcétera, etcétera. Sin miedo. Ay, que si no te haces la circuncisión, pues no pasa nada, simplemente hay que preguntarte por qué no te la quieres hacer. Pero que hay una amenaza de por medio, no. Lo hemos visto, ¿cierto? Sin amenaza, sin nada. Sigue. Más el que siembra para el Ruach HaKodesh, ahí está, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Ahí se corrobora que está hablando de los dos pactos. El pacto según la carne y el pacto según la promesa. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hay un dicho también muy antiguo en Israel que decía, ten presente que la recompensa de los justos, la retribución, es en el mundo venidero.
O sea, que no esperes tampoco recibir aquí las cosas. Esa actitud es muy positiva, porque si tú haces las cosas movido por una retribución en este mundo, probablemente te vas a cansar y te vas a aburrir porque ves que tú haces así y no recibes nada a cambio. Pero esto nos está enseñando a hacer sin esperar recibir nada a cambio. Hágalo porque es lo correcto que hay que hacer. Simple. Dios va a proporcionar vida eterna en el futuro y no sé qué otras cosas más. Pero como no sabemos qué es, por eso trabajamos desinteresadamente. ¿Cierto? No sabemos qué es. Lo que sea está bien. Sencillo. ¿Cierto? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fidelidad. Que era en parte lo que hablábamos con el diezmo, ¿se acuerdan? Hombre, aquí primeramente entre nosotros, si no hay entre nosotros necesitados, pues necesitados creyentes de otra comunidad. Y si no tenemos una comunidad cerca, entonces al necesitado de la que no sea del pueblo, ¿no? Pero eminentemente entre nosotros primero. Dice, mayormente, o sea, a todos primero, pero mayormente a los de la familia de la fidelidad. Eso lo dicen Romanos también, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Cierto? Claro, tenemos que desarrollar esa estima entre nosotros, como hijos de luz, como coherederos, como consiervos, como copartícipes. ¿Cierto? Bien, ya vamos entonces a entrar a la parte final. El versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esta expresión llama mucho la atención. Quiero aprovechar para mostrar esa parte, porque fíjense ustedes, por ahí hay muchos ahora que les digo, que ahora están tratando de acudir al palo hebreo, pero a un hebreo presinaítico que utiliza básicamente como si fueran jeroglíficos egipcios, supongamos. Entonces hay unos que están escribiendo el nombre de Dios así, como si fueran jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Y algo así por el estilo, ¿no? Entonces ya están poniéndose a interpretar el hebreo como si fueran jeroglíficos. Mano de hombre clavada, no sé qué. Y yo le digo a esas personas, a ver, el hebreo nunca se ha leído como jeroglífico. Ojo. Segundo, hasta ahora no se ha encontrado ningún documento hebreo escrito en ese sistema de escritura que se llame hebreo, o sea, judío, porque vamos a encontrar este tipo de inscripciones con esas letras o esas grafías en unas piedras que no se sabe de su procedencia. Así de simple. Pero repito, ya hay algunos por allí que han empezado a leer hebreo como si estos fueran jeroglíficos. Eso no está bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí cuando Pablo menciona las grandes letras, mirad con cuán grandes letras os escribo, se está refiriendo probablemente, no estoy aseverando, pero es una probabilidad, de que se esté refiriendo al alfabeto fenicio, al alfabeto hebreo antiguo. ¿Ya? A este tipo de letras que se llamaban las grandes letras. ¿Ya? Porque eran letras que simplemente tenían ese tipo de caligrafía, ¿cierto? Y fue la original que conoció el pueblo hebreo. La original, el calendario agrícola de Gezer, que es uno de los más antiguos documentos judíos, está escrito en este sistema de escritura. Los rollos de Qumran del siglo II a.C., cuando llega el nombre de Dios, lo escriben con las grandes letras. ¿Ya? Así figura en los manuscritos de Qumran. ¿Por qué? Se dice que lo hacían porque estas letras representaban mayor sacralidad, mayor consagración, digamos así. ¿Ya? Hay una discusión en el Talmud interesante de por qué los judíos cambiaron el sistema de escritura.
porque resulta que la escritura hebrea que hoy conocemos, la cuadrada, vino es de Babilonia, después de la cautividad de Babilonia. Pero antes no se usaba eso. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Algunos dicen que fue para diferenciarse de los samaritanos. Los samaritanos usaban más o menos este tipo de escritura. Entonces, nada más que por el mero hecho de diferenciarse de ellos, vamos a cambiar nosotros de escritura. Pero hay algo más oscuro detrás de eso. Porque resulta, miren lo siguiente. Esta es la letra Aleph en el antiguo sistema de escritura. Básicamente se llama Aleph, porque Aleph en hebreo significa un toro adiestrado. Y esto es la cabeza de un toro. Simple, ¿no? Pero vienen de Babilonia con este tipo de Aleph, así toda estilizada, ¿cierto? ¿Y saben qué salen diciendo entonces? No, que esto es el cielo, esto es la tierra, esto es la... y comienzan a hacer filosofía con la forma de las letras. ¿Ya? No, que Bates está abierto hacia la izquierda, eso significa que está... y comienza a tirar la propia carreta. ¿Ya? Con las letras, empiezan a hacer filosofía. Y es así como se meten en la Kabbalah. La Kabbalah básicamente gira y se inspira en la forma y en el valor numérico de las letras cuadradas, porque la Kabbalah no resulta con esta letra. No me parece atractivo. No, es que no resulta. No pueden sacar su cantidad de lucubraciones allí, de su filosofía, porque estas letras no dan para eso. No les dan, no tienen de qué agarrarse. ¿Ya? Simplemente no existe. En cambio, con estas letras cuadradas, vean, eso sueltan qué cantidad de literatura y de cosas que dicen. Y con respecto a la numerología, la numerología es un plagio que se ha hecho la Kabbalah, porque la gematria, se llama gematria, es una de las reglas de interpretación que existían en Israel. La propuso el Rabí Ishmael. ¿Ya? Gematria existe, es la regla número 30. ¿Ya? Pero la Kabbalah se mete por ahí. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es aplicar gematria en esta letra y otra cosa sería aplicarla en esta letra. Si se aplica aquí, dejan de salir ciertas cosas que en esta sí salen. Entonces, por eso la Kabbalah le gusta decir que esta fue la letra que se empleó, que esta fue la letra sagrada, que esto era, que Dios, mejor dicho, hizo el cielo y la tierra con estas letras. ¿Ya? Sí. Dicen inclusive algunos osados, atrevidos, que Yehoshua hacía los milagros era porque conocía la combinación de las letras. ¿Ya? Hombre, dándole poder a las letras, eso, ¿ah? Si eso salió fue el otro día, ¿cierto? Puro invento, hermano. Pero así ocurre. Entonces, por eso yo siempre hago la advertencia. Cuidado cuando escuchen que la letra tiene esta forma. No, eso no lo escuchen. Ya está haciendo Kabbalah. Sencillo, ¿no? Y números, pues no le presten mucha atención a los números. Porque la mayoría de las veces, si no está guiado por el Evangelio, no va a llegar a ningún lado. ¿Ya? Sencillo. Entonces dice, mirad con cuán grandes letras les escribo. Entonces repito, probablemente le estaba escribiendo en el antiguo alfabeto para indicar el nivel de seriedad del asunto. ¿Ya? Y esta sería otra posible evidencia de que el Evangelio se escribió hebreo-arameo. ¿Ya? Porque esa expresión grandes letras no existe para el griego, o tiene otro significado, porque el griego sí tiene mayúscula y minúscula. ¿Ya? En cambio el hebreo no. Sencillo. Entonces la expresión grandes letras es propia del hebreo, no del griego. Así de simple. Entonces dice, todos los que quieren agradar en la carne, vuelve a insistir otra vez, ¿cierto? Estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz del Mashiach. ¿Te das cuenta entonces que al final de la carta se está poniendo de manifiesto que esta gente judaizante tenía su brazo
persecutorio que quería meter presión, y bajo esa presión ganaban adeptos. No dijo yo me circuncido por miedo, pero fíjate tú, solo por eso. Y algunos entonces estaban presionando a otros a que se circuncidaran, era para no, esa es otra cosa que pasa hoy, fíjense ustedes, hay que cuidarse de eso. Muchos mesiánicos sobre todo, y todo esto de movimientos de raíces hebreas y todo, ahora les ofende que le digan cristianos. ¿Me explico? Les ofende que le digan cristianos. Aquí estaba pasando algo parecido. Cuando dice ahí, a causa, dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Claro, entonces no puede salir un rabino o alguien que le diga al rabino y se quede callado porque no lo es. ¿Ya? Entonces no puede salir nadie de estos personajes porque enseguida comienzan a hablar mal del cristianismo. ¿Explico? De los cristianos, soy católico, soy griego. A ver, es igual. Para el judío, todo aquel que crea en Mashiach va a ser cristiano por mucho talit que se ponga, por mucha equipa que se ponga. Ya. Tendrás que negar a Mashiach para que no te digan cristiano. O sea, eso en cierto modo es inevitable. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos es aclarar entre los hermanos qué tipo de creyentes somos. ¿Por qué? Porque sí, creemos en un Mashiach, pero no como ellos lo han conocido. Lo estamos viendo desde su contexto histórico, ¿verdad? Sencillo. Pero que a mí me moleste que un judío me venga a decir, no, que tú eres un cristiano, pues por creer en Mashiach, sí, soy cristiano. Voy a pretender ser judío ahora, ¿ya? Porque si fuera por ser judío o algo, hay que discutir entonces, porque más de 6 millones de judíos hay en Israel y no son religiosos, y vas a decir que no son judíos entonces. ¿Ah? Yo tengo mi ascendencia judía, puedo decir soy judío de sangre. Que no me haya criado dentro del judaísmo rabínico o hoy no vaya a una sinagoga rabínica no quiere decir que no lo sea, porque entonces vamos a decir lo mismo. Por ejemplo, los hasídicos yo les dije, habían puesto un mural gigantesco en Jerusalén diciendo que su rabino era el Mesías. A eso sí no se atreven a llamarlo hereje o apóstata, porque esos son los que manejan los diamantes, ¿cierto? Pero uno que maneja es hoja, ¿cierto? Ese es fácil desacreditarlo y trapear el piso. Pero aquellos no le van a decir, tú no eres judío, tú eres un apóstata, un blasfemo, no le dicen nada. Entonces eso ¿cómo se llama? Doble moral, ¿cierto? Porque si usaran el mismo criterio para discriminar a los judíos mesiánicos, a los cristianos y todo, deberíamos usar el mismo criterio para los hasídicos, para los ortodoxos que han proclamado su propio Mashiach. Pero a ellos no les dicen nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la población judía existe un trabajo full grave hecho, porque fíjate tú, los judíos rabínicos pueden aceptar o tolerar que tú te vayas al budismo, que te vayas al hinduismo, lo que sea, ¿ya? Pero no te dicen nada. Pero dices que crees en Mashiach y te voltean todo. ¿Ya? Claro, porque ellos sienten una amenaza. ¿Saben por qué? Porque ninguna de esas religiones del mundo es capaz de desestabilizar el monopolio que tienen los rabinos. ¿Me explico? Entonces admiten sincretismo religioso, los rabinos. Claro, sincretismo. Claro, admiten, hinduismo no tiene nada, practica yoga, practica tantra, ¿verdad? ¿Ya? Porque eso no atenta contra su monopolio. Pero como nosotros, con el Evangelio, sí atentamos contra su monopolio, entonces ahora todo el mundo lo llama misionero. ¿Ya? Misionero. No puede haber nadie en Israel que predique a Yehoshua en hebreo porque lo llaman misionero enseguida. Ya con eso se la arreglaron. Y la han hecho bien, ¿oyó? Porque la gente le camina.
Pero ¿qué está detrás de todo eso? Ellos le están defendiendo su monopolio. Eso es todo. No les conviene que la gente sepa Torah, que sepa Evangelio y diga, oye rabino, pero esto que tú me estabas diciendo que yo hiciera, eso no sale ahí en la Biblia. ¿Ya? Entonces no se quieren que exponer. Y por eso aquí lo dice, el que siembra miedo, ciega miedo. Cada quien segará lo que haya sembrado. Y le tienen miedo a la cosecha ahora. Por eso ahora no quieren que llegue el Evangelio. Porque como sembraron ignorancia, ahora no quieren recoger la rebelión. ¿Ya? Quieren mantener el estatus así, que no haya cosecha. Porque ahora cada vez que llega alguien, no, misionero, está atacando la cultura judía. ¿Cuál? La cultura rabínica, que se han inventado. ¿Ya? Sencillo. Así de simple. Entonces por eso dice, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de vuestra carne. Porque mira lo que dice el 13, ¿ah? Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la Torah. Ni ellos mismos la guardan. Estamos hablando de los rabínicos, ¿no? Judíos farisaicos. Pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de vuestra carne. ¿Ya? Es decir, no están enseñando el mandamiento como debe ser, ¿cierto? Sino que lo están enseñando acompañado de miedo, solo para después gloriarse de la gente. Mira cómo somos nosotros de influyentes, ¿verdad? Mira lo que dice el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, mira lo que dice, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Ah? Y yo al mundo. ¿Qué significa la expresión? A ver. ¿Qué entendemos de esa expresión? O no sé si la tienen en su versión. De pronto les resulta más clara en su versión. Estamos en el versículo 14. Ya vamos a terminar. O sea, el mundo lo crucificó a él. Sí. Pero mira lo que dice aquí, que es interesante que está usando la palabra cosmos en griego. ¿Ya? El cosmos para los griegos era lo estéticamente perfecto. ¿Ya? Y los griegos le llamaban cosmos a este mundo. Así como está el mundo es perfecto, decían ellos, estéticamente es perfecto. Entonces cuando dice que el mundo me es crucificado, ¿ya? Es crucificado para mí, lo que dice allí en griego, ¿no? Dice, men to stauto Cristo diu mi cosmos estaurece cago cosmos. Dice, por medio del cual para mí el mundo está crucificado. ¿Qué significaba? Para mí el mundo está crucificado. ¿Ya? Es decir, que aquello que se llamaba estéticamente perfecto está colgado y sentenciado allá. Para mí. O sea, para mí ya dejó de ser cosmos. ¿Me explico? ¿Sí se entiende? Sí. El mundo llamaba cosmos al sistema, ¿no? Entonces el sistema para mí está crucificado. Sí, el sistema. ¿Ya? Sí. O sea que fue sentenciado, que está inoperante. Ajá, sentenciado. Para mí no tiene influencia. Es crucificado, sí, ya. Lo veía crucificado. Lo veía crucificado. Y yo estoy crucificado por el mundo, o sea, yo no trabajo por el mundo. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo que estar crucificado significa estar inmóvil, inactivo. ¿Ya? Entonces el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, no hay de viaje de mí para el mundo ni del mundo para mí. ¿Está claro? Sí, no hay funcionalidad. No hay comunión, no hay tránsito de doble vía en ninguna parte. ¿Ya? Crucificado, el mundo allá y yo acá. Sí. ¿Cierto? Dice, porque
en Yehoshua HaMashiach, mira lo que dice, Porque, ajá. ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Porque es lo que viene en la explicación de la anterior. Claro, porque viene a continuación, estamos hablando de la vida eterna, ¿no? Estamos hablando de la vida eterna, ojo, circuncisión para vida eterna. Y aquí esta explicación no tiene nada que ver con lo anterior, porque hay un punto final en el versículo anterior. Si hubiera habido una coma, sí sería una explicación. Esta es una introducción de una nueva cláusula del 14 al 17. ¿Ese por qué no es como lo anterior? Este es una introducción, dice, porque Yehoshua HaMashiach, ¿cierto? Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yehoshua. A ver, estamos hablando porque la circuncisión ni la incircuncisión valen nada en Yehoshua. ¿Cuál regla? La regla esta, ¿verdad? Dice que anden bajo esta regla. ¿Cuál? La regla de la cruz, del sacrificio de Mashiach. ¿Ya? Bueno, no, por lo menos esa palabra vale en el griego, que realmente no le da como un usado despectivo al mandamiento, que realmente podríamos estar traduciendo de una forma que diga, porque ni la circuncisión algo es, que es la expresión que sale aquí. Sí, pero está hablando de la incircuncisión. Algo especial, o sea, claro, por eso te digo. Lo que pasa es que hay que saber ubicarse en el contexto. No perspectiva, porque parece que el escritor aquí, el traductor del griego, tiene en su mente exactamente la forma despectiva de lo que son los Es que no es necesario, o sea, inclusive dejando el vale no hay problema. Algo especial se está refiriendo a que no tiene una importancia trascendental, pero es lo mismo, por eso te digo, es lo mismo, no importa. Para mí, pues da igual, ¿no? Poner el vale u otra palabra, pues estamos hablando en términos de la salvación. Y es lo que dice, ojo, porque en Yehoshua HaMashiach ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino el ser una nueva creación. Entonces, ¿en términos de qué estamos hablando? En términos de la vida eterna, en términos de la espiritualidad, ¿cierto? Así que nadie te tiene por qué venir a decir que si tú eres circunciso, entonces sí eres salvo, o si no eres circunciso, entonces no eres salvo. Pues la síntesis de la carta. Y si eso al cabo aquí, para términos de salvación no tiene nada que ver nada. Sencillo, ¿no? Aquí lo que vale y lo que cuenta es que seas nueva creación. Sencillo. Que no estás circuncidado. Bueno, eso lo veremos en el mundo venidero, cómo se entiende, ¿no? Cómo te va a ir. ¿Qué razón vas a darle? ¿Por qué no te circuncidaste? Pero eres nacido de nuevo, de lo alto. Y eso es lo que cuenta. Si nos remontamos al Evangelio, Yehoshua se expresó en esos términos. Es mejor que entres, ¿qué? Cojo, tuerto, ciego, ¿verdad? Manco, pero que entres. Y no que todito, completo, sea echado en el infierno. Te pierdas. ¿Está claro? Entonces, ¿de qué te serviría estar circuncidado si vas a heredar el infierno? A eso se está refiriendo. Entonces, vale más perro vivo que león muerto. Está escrito. Es bueno, ¿cómo que es? No es bueno todo. Claro, bueno, que es otra cosa, ¿no? Esa es otra parte. Aquí estamos diciendo es en términos de la relevancia que tiene para efecto de la vida eterna. El peso. ¿Qué vale hoy? Repito, vale más hoy creer en Mashiach que estar circuncidado, si se trata de comparar. Si se trata de comparar. Cosas que no se tienen que hacer, ¿no? Pero si alguien te dice, no, que aquí viene el rabino ultraortodoxo fulano de tal, circuncidado el octavo día de la tribu a dar una conferencia. Y viene acá el hermanito evangélico que nos va a hablar sobre el evangelio, yo prefiero al hermano. ¿Está claro eso? Eso hay que decirlo. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso dice, refiriendo los unos a los otros. Sí, porque a veces pasa esto. A veces pasa eso, que impresionan una cantidad de títulos
y este sí es un rabino judío, y allá sí van, y allá sí pagan cara toda la entrada, ¿cierto? Pero cuando viene el hermanito de aquí de la misma ciudad, entonces si no, le hacemos en la cara en la cuestión, ¿verdad? Eso está muy caro, debería ser gratis, ¿ya? Pero fíjense, eso pasa. Aquí Pablo está diciendo, oye, pero en términos de la salvación, lo que importa al fin y al cabo es que sea nueva creación. Ojo, estoy hablando en términos de comparación. No es pretexto, repito, no es pretexto para no circuncidarse. No es pretexto. Estamos hablando de casos de extrema comparación. Pero nosotros no tenemos por qué estar haciendo esas comparaciones, ¿cierto? Así que la mitzvah de la circuncisión está allí para que la hagas, sin punto, sin gloriarte ni nada. Y yo siempre lo he dicho a todos mis estudiantes, que les mando un saludo aquí, a todos los estudiantes de que he tenido, les digo, a ver, si te vas a circuncidar algún día no tienes que salir poniéndolo en Facebook, Así es. ¿cierto? Uy, aquí estoy en la clínica con una selfie, circuncidado ya. ¿Y a quién le interesa eso? ¿Me explico? Eso sería ya gloriarse de lo que estás haciendo. ¿Mandamiento? ¿Acaso tú publicas cada vez que vas a abstenerte de comer cerdo, pones en Facebook, no comí cerdo hoy? ¿Verdad? ¿Cierto? Estás cumpliendo un mandamiento que te toca. Sencillo. Sí, parece que el problema es que si así como se pronto se gloria si se circuncida, Claro. debería hacerlo con los demás mandamientos. Con los demás pero mandamientos. a veces no lo hacen. No lo hacen. Sino que muestran como que el Sí. mandamiento, como que tienen ese mandamiento como mayor peso, Como porque mayor. tratan de mostrar que Excelente. están haciendo. Así Y es. al final no tiene ningún peso con relación a todo, porque así como dice la tradición misma, así como tienes cuidado de hacer mandamientos Claro, grandes, claro. debes Pequeño. tener cuidado en hacer el pequeño. Claro, ligero. ¿Ya? Porque no hay mandamiento grande y mandamiento pequeño. Todos los mandamientos tienen el mismo peso y tienen el mismo valor y tienen el mismo, así como los miembros del cuerpo, por muy pequeño Funciones. que sea, ya Claro. son necesarios los unos a los otros. Así es. Entonces por eso dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Esa. La de que lo que a la hora de valorar a una persona tenemos que empezar valorándola, no por si está circuncidado o no, sino porque es nacido de nuevo. Claro. Esa es la Por regla. sus frutos los conoceréis. Claro. Entonces tú no andas preguntando, oye, tú estás circuncidado. Sí, porque cualquiera, millones de personas se pueden circuncidar y en el mundo los judíos se circuncidan a los octavos Eso días. es Eso no le fácil. garantiza la salvación. Eso es fácil que cualquiera lo haga. Claro. Una obra fácil de hacer, hasta en la carne se hace. A los 8 días de nacido que ¿Ya? ni el niño se acordará cuando se Entonces, circuncidaron. la regla con la cual nosotros nos tenemos que mover es partiendo de lo realmente importante, definitorio, en términos de salvación es si han nacido de lo alto. ¿Ya? Hermano, una pregunta. Diga. Aquí en el libro de Corintios, cuando usa la expresión en el 7:18, se ha llamado a alguno siendo circunciso, Ajá. quiere decir circunciso. He llamado a algunos incircuncisos que no se circunciden. O sea, ¿eso está mal traducido? ¿Cuál es No, el sentido de el esto? contexto ahí es distinto. Si tú analizas en Corintios, tienes que empezar leyendo que viene hablando de la esclavitud, ¿cierto? Y está hablando precisamente de los que están forzando la circuncisión. Hay que empezar leyendo desde atrás, desde el versículo aquí, desde el 17. ¿Ya? ¿Siete qué? 7 y 17, vamos a leerlo y seguimos leyendo. Y en el 7:20 todavía confirma un poco más lo que... Ok, ahora vamos a ver lo que dice ahí. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Ojo, mira la introducción. Ojo, Aquí dice así se quede. no, así haga. Esto vamos al verso 17 acá en el texto griego para disipar cualquier mala traducción que haya allí, ¿no? Para ir sobre la base textual, dice: Είμαι κάστο το Κύριο εκάστον και έκλεσε το Θεός ότο περιπατήτο, dice ahí. ¿Ya? Quijotus en tas eclesias pasas diatazo, me dice en griego.
Es decir, que trascienda sobre eso, es lo que está diciendo. No habla de hacer, sino que trascienda. Y que Él ordena que eso se haga, ¿no? Pero la palabra que está usando es peripatito, ¿ya? Que se corra sobre ese punto. Dice, fue llamado alguno incircunciso, quédese circunciso, es decir, no te tienes que volver gentil. Y ahora aquí viene el punto. Fue llamado alguno siendo incircunciso, que no se circuncide, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Versículo 18, ¿cierto? A este contexto de Gálatas. Cuando dice que no se circuncide, no se está refiriendo a no observar el mandamiento. Se está refiriendo a no hacerlo bajo el parámetro de los judaizantes. ¿Ya? ¿Por qué? Mira bien a continuación. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar un mandamiento. Y no es la circuncisión un mandamiento. Es un mandamiento. Parece que fuera como contradictorio en la literatura en español. Claro, pareciera contradictorio, pero... Yo hago la pregunta, porque mira, el 20 por lo menos dice, cada uno quede en el llamamiento en que fue llamado. Lo que pasa es que también en Gálatas, cuando dice que tenemos una libertad en Cristo, conforme ese mandamiento parece que estuviera diciendo que si los gentiles ya fueron llamados en esa situación o circunstancia, no a ellos, pues, no hay como una exigencia. Eso es lo que todo el mundo entiende, repito, eso es lo que todo el mundo deduce, ¿no?, de la traducción. Hermano, y hasta tratan de decir que hay dos evangelios, uno para los judíos que es la de la circuncisión y el otro para los Es que ahí viene el problema, hermano. Cuando se lee esta carta sin el contexto que estamos hablando, repito, es lo mismo que en Gálatas, entonces vienen las brechas y viene entonces el mismo argumento, entonces esto tampoco es para nosotros porque nosotros no somos judíos, entonces esto tampoco es para nosotros, y así comienza. Pero repito, está hablando de cómo fuiste llamado, ¿verdad? Dice, no te tienes que circuncidar. ¿Cuál es el contexto? Voy a aclararlo un poco más. En Gálatas lo hemos visto. Si tú fuiste llamado como gentil, no te tienes que volver judío. Así que cuando dice no se circuncide, lo está diciendo bajo el parámetro del judaísmo. O sea, tú te tienes que quedar como gentil, pero dice ahí guardar los mandamientos. ¿Ya? Una expresión como técnica. Claro. ¿Ya? Si tú te vas a circuncidar, mira lo que dice, porque es contradictorio. Si no se lee así es contradictorio. Porque dice, porque en Dios la circuncisión no es la incircuncisión. Ojo, la circuncisión entiéndase la pertenencia al judaísmo. La incircuncisión, la no pertenencia al judaísmo. Entonces eso es irrelevante. Pero no se debe entender como que yo no me tengo que circuncidar. ¿Está claro? Porque dice, porque lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Bien, entonces, ¿qué es la circuncisión? No es mandamiento. Lo es. Así que estamos hablando de otra cosa muy distinta. Estamos hablando de la conversión formal al judaísmo o de la no conversión. Pero que tú te puedes circuncidar después sin ningún ritual, lo puedes hacer. Entonces, el caso de Tito, por ejemplo, o sea, a pesar de que él no fue obligado, puede decirse que él después claro, pudo haber hecho. Ese es el contexto. Mira que Pablo circuncidó a Timoteo sin ningún problema. ¿Ya? Algunos dicen que lo hizo por temor a los... O sea, si Pablo fue el que regañó a Pedro por lo mismo, por cobarde, por dejarse presionar, y entonces sería una contradicción. Cobardía también. Claro, entonces también por cobardía circuncidó a Timoteo. No es su carácter. No, es que ese texto es contundente, porque es que precisamente él lo circuncidó, o sea, es que no existe ninguna presión a un gentil incircunciso a obligarlo a que se circuncide. O sea, no podemos presionarlo ni amenazarlo a que se circuncide por razones de su salvación. ¿Ya me explico? Sí. ¿Ya? Sino que haga el mandamiento con la libertad y que el Señor nos ha hecho libres. ¿Ya me explico? Claro. Si lo hizo precisamente porque se acusaba a Pablo de que era
era opuesto a la Torá, Claro, a Moisés. claro. Pero lo hacen precisamente para demostrar que no era tal cosa lo que se decía. Claro. ¿Ya me entendiste? Sí, sí. O sea, tiene que verse en base a una buena conciencia. Ya Exactamente, entonces no no podemos estar pensando que Pablo ahí lo hizo por temor, porque todo eso, entonces el discurso que dio Sí, en Gálatas sí. ya también sería hipócrita Claro, también. con respecto A él mismo. a quien le está escribiendo. Claro, ¿Ya claro, explico? total. Claro. Entonces repito, ojo, estamos hablando de estados. Estados. Aquí viene hablando el contexto de la mujer, ¿cierto? Que los matrimonios, etcétera, hace un paréntesis y luego viene en el versículo 24, por ejemplo. Mira lo que dice el 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ojo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tú vas a seguir como un gentil santo, Goy Kadosh, y no como un gentil judaizado. Porque ahí lo dice, fuiste llamado esclavo, hombre, procura liberarte, pero si no, pues no hay problema, ¿no? Está hablando de estados. Entonces, una cosa es estar judaizado, circuncidado bajo el parámetro judaizante, y otra cosa es simplemente seguir a los ojos de los judíos como un gentil. Pero el seguir tú como un gentil no implica que estás exento de la Torá. Así es. ¿Me explico? Claro. Es simplemente cuestión de perspectiva. Si tú como gentil te vuelves judío a los ojos de ellos, entonces estás obligado a llevar toda la tradición. Ya, todo, los rituales, toda la cuestión. Pero si tú te mantienes en tu límite, como hacemos nosotros aquí, Claro. nosotros no pretendemos parecer judíos. Cualquier día yo me quito el talit, vengo a enseñar sin talit, ¿cierto? Sin kippah. Y no hay problema. Y no me voy a sentir diferente. Sencillo. Pero ¿qué ha pasado? Ayer lo comentaba con algunos, ¿no? No puede salir un bendito señor de barba y kippah, el rabino fulano. Lo identifican con un rabino. Seguida, rabino. Y lo peor es que el que le digan rabino se quede callado. ¿Ya? Y así ha pasado mucho. ¿Ya? Por decir los últimos dos que han salido por allí no son rabinos. El señor Shapira y el señor Cohen Ayoron no son rabinos. Pero la gente lo llama rabino. El señor Daniel Hernández no es rabino tampoco. Y la gente lo llama rabino y ellos se quedan callados. Yo no permito que nadie a mí me diga rabino, ni pretendo parecerlo. Cuando yo me pongo la kippah y el talit aquí es un ejercicio de tolerancia que hacemos, ¿cierto? Porque nos tiene que dar igual si yo vengo así o vengo con kippah y talit. Nos tiene que dar igual. Y no está judaizando, ¿sabes? Los judíos, no, lo puedo quitar tranquilamente. Y no hay problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermano? Yo voy así, con kippah y talit, una iglesia evangélica y parezco una gota de aceite en agua. Sí, sí, claro. ¿Sí o no? Como la mosca Claro. que hace heder el perfume. Claro, eso es lo que pasa. No puedo ir yo en todo el mundo. No así. fue inclusive tampoco provocarlo. Claro. Entonces, ay, un halo de misterio, una cosa, una repelencia, una cuestión. Ah, aquí no pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Eso es lo bonito. Entonces, si aquí algún día Dios lo Eso permite, ya es una costumbre. claro, si aquí algún día llega un hermano judío convertido con toda su indumentaria, nadie lo va a ver extraño. Amén. ¿Está claro? Aleluya. Nadie lo va a ver extraño, porque aquí estamos acostumbrados a eso. En cambio, en las iglesias cristianas no pasa igual. Claro, no, que escóndete eso, que después van a ver, o sea, le da como un miedo. No, que vuélvete el fleco. Una vez iba a una iglesia adventista que me invitaron. No, que escóndete el fleco y no entres con kippah. Y caramba, pero esto es antijudío aquí, ¿ah? Bien, mejor me avisa y no voy. ¿Cierto? Increíble, hermano. ¿Por qué tiene que haber ese rechazo? A ver. Porque hay una mala Entonces asociación. fíjate tú, que allí el cristianismo está faltando a esta regla que está hablando Pablo al final en Gálatas. Porque dice,
a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál? Hombre, lo que importa es que haya nacido de nuevo el hermano. Aleluya, sí. A mí, antes de mirarme extraño por llegar con kippah a una parte, a una iglesia, tendría que preguntarle, hermano, ¿usted cree en Jesucristo? Hombre, sí, claro. Ah, bienvenido. Y ya no me tienen que andar mirando la cabeza. Eso No tendría por qué preguntarme ni inquietarse ni nada, porque la regla es Nueva creación. la nueva creación, Nuevo nacimiento. nuevo nacimiento. ¿Está claro eso? Piensa usted, ¿ah? El ejercicio que hay que hacer, hermano. Hermano, pero lo que se demuestra es que hay cierta simbología que ha sido unida o ligada a ciertas creencias. Claro. Y no se puede desconocer que existe una cultura de antitolerancia. Claro. Eso es evidente. Sí, por eso te digo. Parte. Y la otra es que no se puede desconocer que la kippah es sinónimo del judaísmo. Sí. Y el judaísmo niega a Mashiach. Entonces, que Escucha, usa kippah claro. se asimila a que niega a Mashiach. Ojo, Ah, sí, sí. importante. Eso que, Es la mala eso asociación que que comenta el hermano Mala es asociación. así. Sí, sí. Pero repito, también hay judíos que creen en Mashiach y usan kippah. O sea, no podemos permitir, Que romper la claro, mala hay que asociación. romper la mala asociación, porque es lo que pasó, los gringos, América, tú vas en el mundo y dices, yo soy americano y creen que eres de Estados Unidos, porque los gringos se quedaron con el América. Y tú dices en Italia, yo soy americano, te entiendes, es yankee, es de Estados Unidos, no, yo soy de Sudamérica. ¿Ah? Se quedaron con América. Yo me acuerdo una vez, yo tenía una amiga de Ucrania y entonces yo le decía en ruso, ¿no? Ahí cuando estudiaba ruso yo le decía, yo vivo en Yuzhny América, en ruso se dice. Ella pensaba que era el sur de Estados Unidos. ¿Ya? Y yo decía, no, Yuzhny América, me tocó mandarle un mapa coloreado, ¿ya? Para que supiera dónde era. Porque todo el mundo tiene en la cabeza que América es Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, hay más de 15.000 hermanos judíos mesiánicos en Israel, más los otros tantos en Estados Unidos que usan kippah y creen en Mashiach. ¿Ya? Entonces no podemos dejar ahora, no, que la kippah es anti-mesías. No, pues yo no lo veo así. Esa es la asociación que se Claro, y es que de hecho, ojo, y por eso, ¿por qué yo uso kippah en la calle y todo? Sin ningún temor. Cuando la gente me pregunta, como esta mañana me pasó, ahora le he hecho la historia. Yo llego y la gente me pregunta, oiga, ¿y usted por qué usa ese gorrito en la cabeza? ¿Sabe qué le digo yo? Porque esto indica que Dios gobierna mis pensamientos. Que yo no puedo pensar o decir algo que no esté bajo la inspección de Dios y su palabra. Y se quedan así. Ya, interesante. Yo no le digo, no es que yo soy judío. Yo no le digo eso. Sí, porque se asocia al judío. Claro, pero fíjate tú, por eso hay que experimentar. Cuando tú experimentas, tú sabes, ¿cierto? Yo nunca le he dicho a nadie, no, yo lo uso porque soy judío. Esa no es la razón. Porque este instrumento o esta prenda no se inventó con ese criterio. Con ese criterio, exacto. Hay que ver el origen. El origen. criterio por cual se Y el momento histórico. Claro, la historia de esta prenda es, repito, simbolizar el temor de Dios sobre el hombre. Eso es lo que hay que enseñar. No decir, no, es que yo uso porque soy judío. No, es que esa no fue la intención. No, sino que un grupo. Un grupo, Porque son entre ellos, correcto. ¿qué te digo yo? Un De grupo, dominación. ¿qué te digo yo? Lo que pasa es que últimamente solo quieren monopolizar. Entonces quieren hacer que la kippah solo sea de los judíos. O sea que yo no la puedo usar porque entonces porque ya estoy asociado a antimesías. No puede ser. Porque repito, la historia original es que esto se utilizó para indicar el temor de Dios sobre el hombre. Que el temor de Dios gobierna al hombre. Ese es el significado. Claro, creado por un grupo de personas que son. Sí, pero repito, pero no. Pero ellos, Pasa. exacto, la intención no fue ni siquiera contra el evangelio. No choca. No choca. No es excluyente. ¿Me explico? Que hoy quieran de pronto trazar esa línea divisoria es un problema que en el fondo puede verse antisemitismo. ¿Me explico? En el fondo puede haber antisemitismo. ¿Qué pasó esta mañana? Que fue bastante gracioso, ¿no? Yo llego a la refresquería con la kippah,
me pregunta el Señor, oye, ¿usted por qué usa ese gorrito allí en la cabeza? Y porque esto gobierna los pensamientos, el temor de Dios sobre la vida. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo así? O sea, porque la Escritura, ¿usted en qué Dios cree? En el Dios de la Biblia, le digo. Pero ¿cuál es el Antiguo Testamento? No, el de los dos, es el mismo. Ya, yo tratando de simplificarle la cuestión. Pero entonces el tipo como que tenía, no sé, un trasfondo antisemita o algo así por el estilo, ¿no? Pero ve acá, pero ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan sanguinario? Y nadie podía equivocarse, los ya lo mataban. ¿Ya? ¿Y tú crees que eso nada más lo hacía en el Antiguo Testamento? Mira, ve, Ananí y Shapira echaron una mentira y cayeron muertos. Y entonces, y Pablo, los que comían mal la Santa Cena no cayeron muertos también. Y entonces, se quedó callado. Y es el mismo. Lo que pasa es que eso te enseña, básicamente, es que no confíes ni un milímetro en la carne. Porque fíjate tú, nadie habla de la gracia que Dios le dio a David cuando cometió asesinato y adulterio. Y no lo perdonó. Eso nadie lo menciona. Porque no conviene ver la gracia en el Antiguo Testamento. Pero a Salomón se le apareció 2 veces y le dio gracia también. Claro. 2 veces. Ojo, repito, estoy hablando del gran rey David que hizo 2 pecados gravísimos. Totalmente. Y Salomón terminó metiendo ídolos en el templo súper gravísimos. Con mujeres paganas. Y terminaron recibiendo gracia de Dios. Eso nadie lo menciona. La gracia entonces cree en el Dios amoroso del Nuevo Testamento, pero no ven la gracia repleta de la que está llena en el Antiguo Testamento. Pero si cada vez que pecaban y se arrepentían, Dios daba bondad. Sí, pero repito, pero eventualmente Dios, y hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, él me dijo, no, pero fíjate tú, que salieron unos a recoger leña en el día de sábado y enseguida lo ordenó que lo mataran. Y claro, que no había necesidad de trabajar. Pero por eso, y claro, no es que acá echaron una mentira y también los mataron. A un Moisés también asesinó a güey. Claro, pero fíjate tú, en el Nuevo Testamento hubo muerte por mentir, hubo muerte por qué más, por robar, por comer la cena ahí de una manera inapropiada, que pareciera no ser para tanto. Lo que pasa es que en última el ser humano se cree más noble que Dios. Eso es lo que pasa. Pone los parámetros de qué es bueno y qué es malo. Claro, entonces tiene su propio Dios. Igualados. Bueno, con respecto a eso que tú dices, yo pregunto, ¿algún día podremos ver aquí al menos un invitado mesiánico? Hermano, estamos... O yo pregunto, ¿algún día nosotros nos iremos a relacionar con otra iglesia o con otra organización? Yo he ido. Siempre hemos estado como... Lo que pasa es que pronto tú lo percibes así, pero yo he ido, inclusive fuimos a Maicao, a Riohacha, ¿cierto? Con la iglesia cuadrangular. Al revés. No, y al revés, más bien habría que preguntarle a ellos si aceptan venir aquí. Tenemos un grupo allá en Soledad donde se integran diferentes... Oye, no, es que la pregunta es al revés. La pregunta es al revés. No, la pregunta es al revés para ellos. Hermano, acepta venir a la comunidad mesiánica acá, donde estudiamos Torah y Evangelio. Hay que preguntarle a ellos si no se van a sentir extraños. Porque en el fondo hay antisemitismo. Predicó en una escuela dominical. Claro. En una iglesia, o sea, un servicio central. La iglesia cuadrangular de Maicao. De Maicao, imagínate, evangélica a morir. Me dio cosas porque todo el mundo en silencio. Y esperaban como la lengua. Pastor hasta los hermanos. Contentísimo. Ya, pero me dio cosas, fue la sensación del silencio que ellos no sabían. Hicimos una introducción a la broma bíblica. Sí, ellos no sabían cómo reaccionar porque como yo no hablé en lengua, no hice ni el grito, ni Eso sí, diferentes se sintieron en esa escuela dominical. Silencio así como esperando a ese, yo les marcaba la pauta. Con gloria a Dios, y cuando lo hablaba. Sí, aleluya, ¿a quién vive? Nada, no dije nada, todo el mundo callado. Entonces habría que preguntar al revés. Lo que sucede es que las personas que tienen el temor del contentos. No van a un encuentro para discutir, van a ir para, a pesar de que porque tienen el temor, a pesar de que hayan sido enseñados en una congregación diferente. Sí. Y el temor de Dios es el centro de... Claro, hermano. Por ejemplo, aquí pudiéramos traer algún hermano cristiano que nos venga a dar una charla sobre la familia, pero obviamente que hay que sentarse con él y ver que de pronto no vaya a salir diciendo algo contrario a la escritura, ¿no? Porque eso puede pasar.
porque de pronto en su formación teológica tiene algunas consideraciones que ameritan que nosotros hagamos, esta parte mejor no la mencione, ¿verdad? Porque ya iría en contra de lo que estamos enseñando aquí. ¿Por qué? Porque hay que tener ese cuidado. Uno tiene que ver qué está autorizando a que escuchen. ¿Está claro eso? Porque si yo permito o admitimos que venga una persona, ¿verdad? Y hable y hable y nosotros como si nada, estamos autorizando y convalidando lo que está diciendo. No, y, bueno, en caso de nosotros cuando estuvimos en Maicao, yo pienso de que nosotros éramos conscientes, conocemos la teología de la iglesia, ya me entendiste. Claro. De manera que no íbamos tampoco a llegar a atropellarlos a ellos en su costumbre, en su manera de su culto. El mensaje fue totalmente transversal, así, claro. No tocó ninguna figura. La persona igual, yo digo que la persona que se invite, tiene que debe tener algún conocimiento de lo que nosotros enseñamos, creemos, etc. O sentarse con nosotros previamente. Una vez pasó eso, ¿no? Una vez invitamos a alguien que andaba con los menonitas y tal, y resulta que yo le ofrecí, hermano, cualquier consulta que sobre el hebreo o algo, pues ya sabe, cuenta conmigo. No me hizo ninguna consulta y se paró al frente a hablar y después me dijo, bueno, y yo quisiera que aquí el hermano nos apoyara el hebreo. Y dije, hermano, es que ahí no dice eso. O sea, yo no iba a patrocinarle la mentira, ¿no? O el engaño o la ignorancia, y lo frené en seco así. Y no, hermano, lo que pasa es que ahí no dice lo que usted cree. Ya, lo frené así en seco. Y tuvo que cambiar enseguida bueno, sigamos. Entonces fue muy embarazoso eso. Ya, fue muy embarazoso. Porque yo no voy a secundar una mala información. Así es. Ya nada más que por pena o algo así. Para eso hablamos primero, ¿no? Sencillo. Entonces bueno, terminemos la carta en orden. Dice aquí, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Yehoshua. O sea que aquí lo que valía, ¿no? Básicamente eran los vituperios llevados por Mashiach, ¿no? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Yehoshua Mashiach sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué significa espíritu ahí? Con la mente, ¿ya? Con la mente, con la actitud, con la conducta y al mismo tiempo con la reserva de la vida eterna. ¿Está claro? Sencillo, hermano. La gracia de nuestro Señor Yehoshua Mashiach sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué es amén? Así es, verdadera esta palabra. Hemos terminado entonces, hermanos, el estudio completo a la carta a los Gálatas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.